Tardes, el artículo de la estabilidad de las comunidades microbianas del suelo de la llanura aluvial mediante biológico, estacional y ciclo químico. Mi grupo está conformado por Johan, Manuel, Jenis, Emily, Erika y quienes habla Gira. El resumen tiene como un objetivo lo que es abordar o monitorear lo que son las transiciones en el proceso del uranio que fue heredado en el Departamento de Energía de los Estados Unidos, principalmente de Riverton. Esto se hizo empleando una secuencia aproximadamente para identificar lo que fueron la comunidad microbiana, en el cual está dependida lo que es la profundidad, el tipo o los efectos estacionales, para poder así a través de las exportaciones de metabolismo y solutos ver a qué medida el nivel freático sube y baja durante la temporada. Por otra parte tenemos lo que es la introducción. Esta se hizo con el fin de mirar lo que son los acuíferos aluviales, que son más importantes durante el suministro y el almacenamiento del agua subterránea. Esto se hizo como un acoplamiento entre la hidrología y la biogeoquímica, que fue en la llanura aluvial, principalmente en Riverton. Esto se hizo con el fin de que miráramos las comunidades microbianas puedan o no proporcionar cuándo y dónde se van a desencadenar los procesos geoquímicos y así poder evaluar lo que es el nivel de acoplamiento de la movilidad de nutrientes y contaminantes. Lo que queremos caracterizar es la composición de las comunidades microbianas, lo que son en el espacio y el tiempo. Para poder así ver si más adelante pueden provocar lo que son inundaciones, sequías de verano y así tener lo que es una estabilidad relativa de la comunidad microbiana. Buenas, mi nombre es Erika Helves y me corresponde el tema de materiales y métodos. Se tiene colección de la muestra, el análisis químico, microbiano, molecular y estadístico de las muestras recogidas. Se recolectaron muestras de la llanura aluvial de los dos ríos, río Wen y río Lerwen, así por las fuerzas de los vientos que soplan en esta zona. Colección de la muestra. Estas muestras se recolectaron cerca de Riverton, que es una ciudad ubicada aproximadamente en el centro del estado de Wyoming, en Estados Unidos. Los datos se tomaron aproximadamente una vez al mes, desde abril hasta septiembre de 2017, como lo podemos observar en la gráfica. Los datos hidrológicos se obtuvieron de la estación de monitoreo del USGS en el río Lerwen. Muestras de suelo se recolectaron a un barrera manual. Los núcleos del pozo se tomaron en un área entre un pozo de tierra cavado y rellenado. La humedad del suelo se determinó gravimétricamente. El agua de los poros se tomó una vez a la semana y el agua intersticial siempre se recogió en las mismas ocasiones que el suelo sedimentario para comparar. Para el análisis químico, los elementos se analizaron mediante un analizador elemental Carlo Herba NA 1500 y mediante espectroscopias de fluorescencia de rayos X, de plasma acoplado inductivamente, electroscopia de emisión óptica y de masas. El hierro sí se analizó mediante el método de ferrocina. El análisis microbiano molecular se extrajo el ADN por fecha de muestreo utilizando el PowerSoil. Luego que se obtuvieron las muestras se enviaron al núcleo de genómica y bioinformática de Georgia. Para el análisis estadístico se realizó mediante el modelo de imputación multivariable por ecuaciones encadenadas. A continuación tenemos los resultados que primeramente hablan de las características del suelo y luego de la hidrología y geoquímica estacional. Para las características del suelo, en el pozo del suelo cercano se excavó en el 2016 y encontraron 7 categorías de estratificación, donde primeramente se encontró la capa superior del suelo de alrededor de 0 a 30 centímetros. Posteriormente la vaporita, que es la segunda imagen que pueden apreciar, de alrededor de 30 a 55 centímetros. Posteriormente la arena, que es la primera imagen, que está de 55 a 75 centímetros. Posteriormente la vaporita arcilla, alrededor de 75 a 100 centímetros. Luego se encontró zonas transitoriamente reducidas de 100 a 140 centímetros y por último, en la última imagen encontraron arcilla de 140 a 150 centímetros para finalmente encontrar el acuífero de 150 a 170. En cuanto a la hidrología y geoquímica estacional,
Para el mes de abril-mayo encontraron un aumento del nivel freático pues debido al deshielo de la primavera, que finalmente culminó en una inundación de la ribera del río Deerfield. Para junio se encontró una inundación seguida de una disminución rápida y estacional, también una recesión del nivel freático por debajo de la capa de arcilla. A medida que la nieve derretida se saturó, el acuífero inundó el sitio. Esto se aprecia en la siguiente imagen, donde se observa cómo en la línea blanca el nivel freático aumenta en el mes de abril, mayo y aproximadamente junio, julio, que son también las inundaciones que nos mencionaban. Asimismo se encuentra la porosidad del agua en concentraciones de partes por millón, que se aprecia por colores. Del mismo modo tenemos el hierro total, que se encuentra en la primera imagen, luego el manganeso y el uranio. Luego tenemos un análisis de redundancia de datos ambientales en Riverton, donde dichas muestras se identificaron por mes de muestreado, que se encuentran en formas como se aprecia, y el horizonte del suelo, como lo es el color de cada una. Del mismo modo, pues el acuífero mantuvo las concentraciones más altas de U debido a la inundación a medida que el suelo se acercaba y se acumulaban las capas que contienen evaporitas, así como en el fondo del perfil en un patrón similar de hierro, extraíble con ácido clorhídrico. Eso se aprecia pues en la segunda imagen. Bueno, continuando con la composición de la comunidad microbiana en Riverton, que contrarresta con lo establecido por mis compañeros, podemos decir que las protobacterias fueron los principales tipos de bacterias encontrados en este estudio, donde se realizó en diferentes suelos establecidos, ya sea el suelo, la cama normal del suelo, la arena y la arcilla. Incluso se metieron a acuíferos. En esto encontramos que las protobacterias van a ser el tipo de bacteria más predominante, y la clase de protobacterias se dio más en gran medida, que son las deltobacterias, en lo que son los acuíferos y arcillas. Por otro lado, en los suelos, las gamabacterias fueron las más importantes, y también en la arena. Las profundidades de los organismos se clasificaron a nivel de género. Estos géneros son para la desnitrificación y los componentes que están establecidos en los suelos, componentes orgánicos. Podemos ver que en la parte de arena, las nitrobacterias, que son los que se encargan de desnitrificar y nitrificar el suelo, fueron las que se encontraron en gran medida. Los factores ambientales que pueden incidir en estas bacterias pueden ser el impacto que tiene la humedad en el suelo, como también puede ser la separación entre las comunidades, fueron más distintas entre la arena que entre otros tipos de arcillas y suelos. Y también la evaporativa arcilla fue la prueba con más relevancia en el estudio que ellos proponen. La distribución de las familias de las deltabacterias también tuvieron una gran importancia en este estudio, como lo podemos ver cómo fue el comportamiento de los diferentes tipos de suelos donde se realizaron, y a través del tiempo cómo fue el comportamiento de estas bacterias, como lo muestra el gráfico. Buenas, mi nombre es Manuel Flores. Me tocó abarcar la parte de difusión. Nos muestra que las concentraciones de manganeso, de hierro, de carbono orgánico y uranio estuvieron relacionadas con la dinámica hidrológica durante la temporada 2017 en el sitio de Riverton, y probablemente acentuada por los cambios de temperatura y actividad de la raíz. La matriz de sensores, aquí nos muestra un sensor. ¿Qué nos indica este sensor? Este me indica que la temperatura del suelo a 4 profundidades aumentó de manera constante entre abril a julio y luego se mantuvo estable en estas capas hasta septiembre. Aquí los cambios estacionales nos muestra el suelo del horizonte y los meses. En este nos abarca que en abril a octubre de 2017 en Riverton, aquí observamos cambios estacionales típicos de llanuras de inundación contaminadas con uranio en la cuenca alta del río Colorado y las cuencas hidrográficas vecinas. El deshielo y las lluvias primaverales provocaron un aumento del nivel freático e inundaciones, produciendo concentraciones de agua que tenían uranio, hierro, manganeso, entre otros elementos. Estos datos no se muestran para este estudio, pero anteriormente se han informado tendencias similares
Esto fue seguido por un secado posteriormente y una caída en las concentraciones acuosas de hierro, de manganeso durante el verano y el otoño, una indicación clara de reoxidación. Aquí nos muestra la parte de oxidación. En esta parte de la oxidación, las capas del suelo ocurrió varias semanas después que el nivel freático cayera por debajo de ellas. Después nos muestra más que al inicio de las condiciones reductoras fue casi inmediata tras la situación del agua durante la inundación de la primavera. Después en este tercero, este efecto de histeresis indica que el TRZ es más considerable, resistente a la oxidación que a la reducción. Y por último, esta capa amortiguadora contra la reoxidación se ha explicado por una combinación de difusividad lenta y alta. Estas tasas consumen de oxígeno impulsoras por la expiración microbiánica de carbono orgánico. Bueno, aquí en la dinámica de la comunidad microbiana, aquí mostramos en los horizontes superficiales se observó cambios estacionales en las comunidades al inicio de las condiciones reductoras después del deshielo con la aparición de firmicutes en las capas de tierra, vegetales y arcilla. Aquí en esta gráfica nos muestra el deshielo y después con la aparición de firmicutes en las capas de tierra, vegetales y arcillas. Aquí no nos muestra en esta parte, ¿verdad? Aquí en el análisis restringido de coordenadas principales, aquí nos muestra la distribución basada de datos microbianos y ambientales. Estos datos ambientales utilizados al análisis se superponen en cada gráfico y se muestra como vectores. Aquí tenemos los meses de abril hasta septiembre. Aquí tenemos el horizonte, como lo habíamos mencionado anteriormente, el horizonte de los suelos. Tenemos la capa superficial. Aquí nos muestra las diferentes capas orgánicas en estos meses. En esta otra parte nos muestra un análisis restringido de coordenadas principales. Este nos muestra distribuciones de muestras basadas en datos microbianos, como observamos acá. Bueno, mi nombre es Jenny Paula Carbonavilla. Dinámica geoquímica. Un factor clave que impulsa el rápido agotamiento del oxígeno tras la saturación de agua parece ser la liberación y redistribución de carbono orgánico soluble en agua. La movilidad uranio es una de las implicaciones clave de los acoplamientos hidrológicos biogeoquímicos que ocurren en las cuencas hidrográficas de Ginebra. Parece que esta fue una cuestión de disolución de fases oxidadas que contienen uranio que habían formado durante el otoño y invierno anterior. Factores microbianos claves vinculados a cambios geoquímicos. Los microorganismos producen compuestos que controlan los estados redox y determinan la solubilidad y movilidad de contaminantes, incluidos metales como hierro y uranio. En Riverton observamos que ciertos taxones influenciados por concentraciones de uranio y hierro destruyen el tipo de proteobacterias aparecieron como valores artísticos que relacionan con otros taxones separando más lejos con mayor profundidad y concentración de metal. Es decir, destacar que se ha demostrado que los organismos con ciclo de azufre, como lo que se encuentra en el cielo de Riverton y sus variantes medias de la transformación alrededor de hierro y uranio, acoplamiento microbiano y geoquímico. En general, las comunidades microbianas no son significativamente diferentes a lo largo del tiempo, lo que indica que los mismos taxones estuvieron presentes durante todo el año, pero pueden haber sido más o menos activos. Los cambios que observamos ocurrieron en capas específicas, particularmente en los horizontes de la capa superior del suelo, la arcilla y el acuífero. El transporte de soluto también puede haber jugado un papel importante en la estabilidad de las comunidades evaporita y evaporita fría. Los resultados sugieren que los cambios geoquímicos afectados fueron impulsados en parte por comunidades microbianas a pesar de la falta de señales estacionales de los datos microbianos para las mismas capas. Conclusión: a través de este trabajo de la llanura aluvial contaminado con uranio en Riverton, encontramos que la profundidad y el tipo de suelo eran los determinantes más fuertes de la composición de la comunidad microbiana en los suelos de la llanura aluvial. Se cree que el comportamiento bioquímico que siguen a intensas presiones geológicas se rige en gran parte por la respuesta de la comunidad microbiana de estos suelos, que luego es responsable de los consiguientes impactos de la calidad del agua subterránea, incluida la liberación y el transporte de contaminantes. Este estudio muestra que complementar las mediciones geoquímicas con datos de secuenciación de amplicones de ARN, R16S ayuda a dilucidar cómo las tendencias microbianas y geoquímicas se acoplan o se acoplan en el espacio y en el tiempo.